Hola, hola, bendiciones. Dios te bendiga. Jesús es Dios, levante su mano alto y diga, Mesías escogido, Él prepara mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé, Él prepara mesa delante de mis enemigos. Hola, hola, vamos a empezar con una oración para iniciar este servicio. Sí, gracias. Gracias Dios por este día, gracias por esta mañana, por este atardecer, y vamos a glorificar tu santo nombre, Dios. Vamos a estar aquí transmitiendo un mensaje más como cada 8 días que Dios nos da para la gente que nos está viendo y también para nosotros, para que a través de la palabra seamos alimentados, seamos edificados, pero sobre todo nos venga el discernimiento de buscar la presencia de Dios, de acercarnos a su presencia, de buscar su Espíritu. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, gracias por este momento, Dios. Te glorificamos, te entronamos, te exaltamos tu nombre, Señor. Que toda lengua confiese que tú eres el Dios, Padre, el Dios de nuestros padres, eres nuestro Dios y eres el Dios de nuestras generaciones, Padre. A ti nos acercamos, Señor, venimos, Señor, venimos con esa hambre, Padre, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Y en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te pedimos, Señor, que esa transmisión, Señor, sea de poder, sea de maravilla, sea de prodigio, Señor, sea de bendición, Señor. Que trascienda fronteras a través de esa pantalla, a través de las redes, Señor. Que la gente pueda experimentar ese poder sobrenatural, Señor. Ese poder de tu Espíritu, Dios. Espíritu de Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido que te hagas presente en este lugar, que nos uses, que seas tú el que ministres, que seas tú el que lleves el estudio bíblico. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén. Y en victoria. Gracias a Dios. Esperemos que tú también te encuentres bien, y si hay alguna necesidad puedes pedirnos oración. Bueno, vamos a dar inicio a este estudio que se llama Ningún foso te podrá detener. ¿Sí se está transmitiendo? Sí. Bueno, vamos a continuar. Ningún foso te podrá detener, dice el título de este mensaje, de este estudio. Vamos a iniciar leyendo el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel 6, 22, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo, amén. Fíjate que aquí estamos hablando de Daniel, el profeta Daniel, que él fue elegido por Dios para mostrarle muchas cosas que iban a acontecer, o bueno, que todavía no acontecen. Cosas que a lo mejor ya acontecieron, pero también cosas para el final de los tiempos. Y entonces este profeta fue llevado ahí con el rey Nabucodonosor. Dice que lo eligieron, que el rey dijo: elíjanme a los jóvenes y que sean de los mejores, tráiganselos, de los príncipes, tráiganselos para acá, enséñenles a hablar este idioma, enséñenles
a todas las cosas que tienen que saber para que sirvan aquí en el palacio o aquí en el reino. Y entonces pues él fue de los mejores, dice que era 10 veces mejor que los demás, él y sus 3 amigos. Bueno, entonces capítulos más adelante dice que el rey Darío construyó sobre el reino 120 sátrapas en el 6:1 que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. Bueno, entonces vemos que Daniel tenía un cargo importante, era gobernador, y dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando Dios te elige para algo, cuando Dios tiene un propósito contigo, el diablo va a querer destruirte, va a querer estorbarte siempre y va a querer poner enemistades. Pero si Dios te dijo algo, Dios tiene un propósito para ti, como decíamos aquí, ningún foso te podrá detener si Dios está contigo, porque sabes que Daniel era un joven y después un hombre que oraba mucho. Era un hombre que se sometía a la voluntad de Dios y que siempre a él no le importaba que dijeran: nadie debe de orar a otros dioses más que a nuestros dioses, nadie debe de romper este edicto. Pero Daniel, hasta al contrario, abría su ventana o su puerta, la dejaba así entreabierta para que vieran que él estaba orando a Dios y que ahora es nuestro Dios. Sí, Daniel fue un hombre de mucha oración, de mucha fe, de mucha entrega. Su amor hacia el Dios de nosotros era inmensa, aún estando en ese pueblo, sirviéndole a un rey que no era de su linaje, de su tribu, pero aún así Daniel se mantuvo firme en su fe, creyendo y orando a Dios. Por eso Dios lo posicionó en ese lugar por un propósito, porque Dios siempre nos va a posicionar en cualquier lugar porque hay un propósito. Y aquí, como decías en Daniel 6:1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Seguramente ese reino estaba muy grande, era enorme, por eso es que tenía que tener a muchas personas que estuvieran ahí al mando, viendo, pero de los cuales Daniel era uno, y no era uno cualquiera, era un gobernador. Era como ahorita un gobernador aquí de México, una gobernadora, o sea, no es cualquier, ahora sí que cosa ser un gobernador. Una cosa es ser una alcaldeso, otra cosa ya es ser un gobernador. Lógicamente Daniel sí tenía un buen cargo, un cargo que el rey vio cualidades en él y lo puso. Pero a esa gente no le gustó que Daniel estuviera por encima de ellos, que Daniel siempre fuera el de mejor excelencia, el que hiciera mejor las cosas y el que desenvolviera mejor su labor y su trabajo en ese entonces. Bueno, primero estamos dando el contexto antes de entrar a lo del foso de los leones, y vemos que dice que como el rey Darío quería ponerlo sobre todo, dice, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, en Daniel 6:3. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí nos damos cuenta de la magnitud de cómo era Daniel, que aparte de que honraba a Dios y no se avergonzaba de él,
que era un hombre decidido a servir a Dios y de serle fiel al rey, de ser fiel en su trabajo y de respetar todo lo que él hacía, siempre respetaba. Porque sabes que como nosotros, si somos hijos de Dios, debemos de respetar todo. Debemos de respetar a nuestros patrones, a nuestras autoridades. Debemos de respetar a nuestra familia, también a los hermanos y sobre todo respetar a Dios. Pero él, como era un hombre de oración, pues no se le hacía tan difícil esto, de siempre vivir en integridad. Y él a lo mejor tenía la oportunidad para robar, para defraudar o para pues engrandecerse sobre los demás, pero él no era así. Por eso el rey Darío quería ponerlo sobre todo el reino, ¿ve? Y dice que estos sátrapas y gobernaderos buscaban la ocasión para acusar a Daniel. O sea, siempre, como te digo, siempre que estás sobresaliendo en algo porque Dios está contigo, el diablo va a querer ahí estorbarte, va a querer destruirte, va a querer amargarte la existencia, pero ¿sabes qué? Si Dios está contigo, nadie te va a poder hacer frente. Y entonces dice en el 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Como no pudieron hallarle ninguna falta, porque era un hombre íntegro y de respeto, dijeron: ya sabemos por dónde lo vamos a atacar, en las cosas de Dios. Porque ellos eran un pueblo idólatra, ¿verdad? Donde estaba Daniel, pero él no era idólatra, él siempre respetaba a Dios. Y entonces dijeron: ya sabemos por dónde. Pero era el diablo maquinando esos planes contra él. Y luego dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. O sea, fueron corriendo con el chisme. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahí ellos como que quisieron promulgar una ley. ¿Sí? Quisieron promulgar una ley que fuera en contra de nuestro Dios, en contra de quienes adoraran a Dios. Quienes no adoraran a los dioses de ellos iban a ser echados en el foso de los leones, y obviamente ese foso tenía leones, ¿verdad? Leones vivos y hambrientos. Sí, eran leones con mucha hambre, seguramente como los que hay en la actualidad, porque los leones, para calmarles el hambre, sí necesitan bastante comida, bastante alimento. Y esos leones eran, pues ahora sí que yo creo, para los esclavos, los peores, o no sé cómo haya sido en ese entonces, echaban a las peores personas, seguramente. Y Daniel era considerado un enemigo de ellos, de esas personas. Quiero leer aquí el número 3, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El espíritu de Daniel era superior al de ellos. Todos en el mundo tenemos el espíritu de Dios, pero muchas veces el espíritu es superior de la persona que ora a Dios, de la persona que se rinde a Dios, de la persona que honra a Dios, que le obedece. Siempre va a ser un espíritu superior a los de los demás. Y era el coraje que ellos tenían, la envidia, de que porque él siempre era, se puede decir que era el privilegiado del rey, era pues ahora sí que el número uno ahí, como que, y ellos por envidia ya no hallaban que atentar contra él, y seguramente estuvieron maquinando muchas cosas hasta que vieron esto y dijeron aquí, como dice en el 7, dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas,
príncipes y capitanes han acordado por consejo que comulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de minúscula, no es con la E mayúscula. Esto se pusieron de acuerdo ellos para hacer que el rey promulgara ese edicto. ¿Por qué? Porque solamente con su Dios de Daniel podían atacarlo. Porque de otra manera no lo podían atacar. Ya habían hecho seguramente otra cosa alguna y no podían. ¿Por qué? Porque Daniel era una persona recta. Daniel era una persona obediente, siempre estaba al pendiente de su trabajo, de lo que a él le correspondía, y nunca había falta alguna en él. Y ellos tuvieron que hacerlo de esta manera con el rey para que el rey promulgara ese edicto. Sí. Cuando el diablo se junta con sus demonios, o junta a sus demonios para que te estorben en el llamado y en el propósito y te quieren hacer quedar mal, pues sí, con algunas personas que te aprecian, porque aquí, más adelante dice que el rey apreciaba a Daniel, que se preocupaba por él, le tenía mucha estima. Aparte de que trabajaba bien, yo creo que lo consideraba como un amigo, como un consejero, como alguien muy sabio, y pues el rey lo respetaba mucho. Y entonces... o como un hermano también. Sí, exactamente. Porque sabes que es difícil tener alguien en quien confiar, alguien en quien, si tienes algún problema así fuerte, ¿a quién acudes? Humanamente, porque primero nosotros sabemos que a Dios, pero también es importante nosotros como cristianos prestarnos para eso, para hacer una amistad con los hermanos o con algunas otras personas que no son cristianas, porque tienen necesidades. Y como este rey dice que firmó el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey firmó ese edicto donde decía que cualquier persona que fuera hallada pidiéndole algo a otros dioses que no fueran los suyos, y que fuera así o a hombre alguno, pues que iba a ser echado en el foso de los leones. Dice que lo firmó. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Para Daniel nada cambió. Como decía la reina Esther, si perezco, que perezca, pero yo no me voy a doblegar ante nada que no sea mi Dios. Solamente ante mi Dios, ahí sí yo me voy a doblegar, solamente ante Él. Y pues no vale la pena. Yo creo que Daniel tenía bien claro que no valía la pena negar a Dios. No valía la pena hacerlo a un lado o dejar de orar o nada más por salvar su vida o por tratar de salvar su vida. Yo creo que decían, no, pues no vale la pena que las demás personas digan, ay, pues no, que era un profeta, no, que su Dios, y mira, ahorita lo está negando, ya ni le ora, se esconde, como que le dio miedo. Sí, ya no quería quedar como un cobarde, sobre todo ante Dios. Ni tanto por las personas, sino ante Dios, porque ese Dios tan grande lo había ayudado, y a ti y a mí yo creo que también nos ha ayudado mucho. Entonces, si alguien dice, si las autoridades o si familiares, no sé, alguien que se atreva a decir, los que sean cristianos, aquellos que digan que creen en Dios y que no quieren rendirse ante otros dioses, aquellos que no quieran seguir las enseñanzas de, ya sabes, ¿no? Que ahora se apoya mucho la homosexualidad, se apoya mucho el cambio de género o de sexo, y de muchas otras cosas que son malas ante los ojos de Dios, ante las personas. Dicen, pues, ¿qué?
Pero, o sea, nosotros no debemos de caer en eso, de negar a Dios con tal de estar en la corriente de la gente, así como la gente, no, nosotros debemos de ser diferentes, así como Daniel. Y entonces, ¿sí se ve? Entonces dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Porque Daniel decía, pues a mí de qué me sirve seguir vivo, si yo ya no voy a poder orar libremente, si voy a tener que estarme escondiendo y esconder que yo amo a mi Dios. ¿De qué me va a servir a mí la vida así? No, a mí no me importa, yo voy a seguir haciendo mi vida como antes. Yo no tengo por qué cambiar y ni me da miedo esto. Y si Dios quiere llevarme, pues será ante su presencia, porque solamente Él sabe hasta cuándo nos da esa oportunidad, ¿no?, de vivir, y Él es el que nos quita la vida. Entonces a Daniel no le preocupaba. Vemos que aquí en esto que él hizo, él no quiso rendirse ante los dioses de ese lugar. Él no quiso rendirse ante sus autoridades, ni ante nadie, ni nada, ni ante el mismo rey, porque tenía bien claro que nuestro Dios es más grande. Como dice la palabra, mejor es obedecer, o mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, y mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Eso es muy cierto, obedecer a Dios que a los hombres. Porque cuando se obedece a los hombres, pues no pasamos a ser, no somos dignos de Dios. Y aquí en Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Ve, o sea, Daniel cuando supo que el edicto ya había sido firmado, no le importó. Él siguió con lo mismo, su fe estaba firme, él sabía en qué Dios estaba creyendo, en quién era su Dios, y lo siguió haciendo como todos los días seguramente. ¿Por qué? Porque no fue por desobedecer al rey, sino porque Daniel estaba obedeciendo a Dios, estaba obedeciendo su fe, su amor. Eso es lo que Daniel estaba haciendo, y Daniel prefirió obedecer su fe y la oración que él siempre hacía, dice, hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que siempre lo hacía, y no nomás oraba, se arrodillaba. Y eso, pues, para los que estaban ahí, ahora sí que las personas que habían estado como gobernadores, como los que puso el Darío, no le gustó, no les gustaba, porque había algo en Daniel, algo especial, ese espíritu que emana amor, que emana paz, tranquilidad, sabiduría, que seguramente ellos no lo tenían. Ellos eran seguramente ambiciosos, codiciosos, egoístas. Eran personas que a lo mejor anhelaban el puesto que tenía Daniel, y seguramente se decían, ¿por qué él que no es de nosotros? Él es el que está con el rey, él su consejero, él es el que está más tiempo con el rey. Y así muchas veces en la vida, muchas veces pueden haber personas que están con nosotros o que están contigo, porque muchas veces no buscan que estés bien, sino cómo destruirte, cómo acabar contigo, porque muchas veces en las personas hay ese espíritu de Dios, esa alegría, ese gozo, esa paz, que donde un hijo o una hija de Dios llega a una casa, llega una paz, llega
la tranquilidad. ¿Por qué? Porque va la presencia de Dios, va el Espíritu de Dios con esa persona. Así como Daniel, donde recorría Daniel, era prosperado todo. Habían cambios notorios que donde había una falla en ese gobierno, Daniel iba y resolvía las cosas. ¿Por qué? Porque era mejor que ellos. Y siempre cuando el Espíritu de Dios está con una persona, siempre esa persona va a ser mejor que otras personas. A lo mejor no van a ser más ricas, no van a ser más poderosas, pero sí van a ser mejores en sabiduría, en conocimiento, para dar buenos consejos. ¿Qué cualidades tenía Daniel, verdad? Que, pues sí, por eso había hallado gracia delante del rey. Y dice en el 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahí estaban: ay rey, pues es que mira Daniel, y sabes que hay personas así, bien chismosas, que nos ven haciendo algo, pero aparentemente ellos están queriendo haciéndonos quedar mal, y no saben, sí, o sea, como que no saben las dimensiones que va a tomar esto para su vida, porque hay de aquel que atente contra un hijo de Dios, hay de aquel que mueva aunque sea un solo dedo para perjudicar a un hijo de Dios, sobre todo si ese hijo de Dios está bien delante de Dios, si está haciendo bien las cosas, si él quiere servir a Dios, y le inventan, pues sí, calumnias, le inventan chismes. Entonces hay de aquel, porque no, qué cosas, hay de aquel que se atreva a esto, como estos sátrapas y gobernadores que dijeron: no, pues hay que hacer un edicto y que el rey lo firme, y que entonces así vamos a deshacernos de Daniel y de su Dios. Pero no saben de la magnitud que iba a ser este problema. Y entonces dice: cuando el rey oyó el asunto, en Daniel 6:14, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Aquí nos damos cuenta que sí, este rey apreciaba muchísimo a Daniel. Él quería librarlo, él quería de cualquier manera que Daniel no pasara por esto, porque sabía que cuando alguien iba a ser echado en el foso de los leones era la muerte. Era muerte segura, porque, o sea, lo dejaban ahí encerrado, sin salida, y pues no, y ahí lo dejaban con no sé cuántos leones. Sí, hasta que los leones se lo comieran. Sí, Si no tenían hambre, tenían que tener hambre los leones y no sobrevivían, ¿no? Exactamente, o atacarlo. Imagínate, atacarlo así, aunque no se lo comieran en el momento, pero atacarlo hasta matarlo, porque ese es el instinto de los animales. Pero ¿sabes qué? Dios es el que creó a los animales y Dios es el que manda. Si tú eres un hijo de Dios y estás bien y amas a Dios, estás haciendo bien las cosas como Daniel, Dios te va a librar, aunque estés en una selva, porque ahí te aventaron y porque haya ahí animales salvajes. Dios te va a librar porque tú estás confiando en Él, porque tú a lo mejor fuiste culpado de algo. A lo mejor estás en una situación así, que esos leones pueden ser personas que te quieren destruir, que siempre te quieren perjudicar y que quieren acabar contigo, no te quieren ver feliz, no te quieren ver contento, y entonces, pues ni modo, o sea, Dios muchas veces permite las cosas. Aquí vemos, más adelante dice, y que el rey hasta la puesta del sol trabajó para librarle, o sea, todo el día estuvo ahí viendo cómo podía librar a Daniel de esa situación, pero como él ya había firmado el edicto, ya no había vuelta atrás, y se debería de respetar. Y luego dice en el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Es lo que te estaba diciendo. No, rey, tú no vas a hacer nada por Daniel. Tú ya firmaste y entonces esto se tiene que respetar y se tiene que cumplir.
Y ya, pues tú ya sabes que Daniel estaba orando 3 veces, hacía sus peticiones a su Dios, que no es nuestro Dios, y entonces toca echarlo en el foso de los leones, en pocas palabras. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. ¿Por qué Dios no libró a Daniel antes de que lo echaran al foso? ¿Por qué Dios no cambió la situación? Que dijera el rey, pues yo soy el rey aquí y yo digo que se cancela. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel no huyó? ¿Por qué no llegaron, pues sí, algunos que hubiera contratado Daniel o el rey a salvarlo? ¿Por qué Dios permitiría que Daniel fuera echado en el foso de los leones? Porque dice en el 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. O sea, el rey dijo, bueno, está bien, pues ya tengo que respetar esta ley, no puede ser abrogada, traigan a Daniel. ¿Qué habrá sentido el rey? Pues mucha tristeza, yo creo, desesperación de que su amigo, su propio amigo estaba pues a poco tiempo de morir, según esto. ¿Y el diablo cómo estaría? Feliz, ¿verdad? ¿Por qué el diablo estaría feliz? Porque iba a morir un profeta de Dios, porque iba a morir alguien que confiaba en Dios, y porque el diablo ha de haber estado detrás de todo eso diciendo que bueno, si Dios quiere seguir levantando profetas, pastores, adoradores, si Dios quiere seguir levantando siervos de Dios, yo los voy a destruir. Y a lo mejor el diablo así te tiene ahorita con alguna situación, que ¿por qué Dios permitió que yo cayera en esta situación? ¿Por qué no me libró? ¿Por qué no me libró de las garras de estas personas que me querían hacer daño para que no me hicieran daño? ¿Por qué? Si yo estoy haciendo bien las cosas, bueno, Daniel sí estaba haciendo bien las cosas, pero nosotros luego sí fallamos, y a veces son consecuencias de nuestros actos llegar a ese foso. Pero ¿sabes qué? Así como a Daniel, dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Porque el rey sí amaba a Daniel y le deseaba eso, que su Dios lo librara, casi como diciéndole, espero que haya valido la pena que tú siguieras confiando en tu Dios para que cayeras en el foso de los leones. Sí, el rey sabía que el Dios de Daniel era poderoso, porque si se lo dijo es porque él había contemplado maravillas del Dios de Daniel, porque hasta el rey también creía en el Dios de Daniel, se lo dijo y se lo afirmó. Aquí quiero leer el 15, dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Era una ley que no se podía romper, ni el mismo rey siendo rey. ¿Por qué? Porque iba a quedar mal con todo su pueblo, iba a quedar en vergüenza. No es como los presidentes en este momento de varios países, de que se brincan las leyes, de que no las obedecen, no las acatan, y el pueblo anda mal, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Por eso hay mucho desorden en los gobiernos. La gente muchas veces no se sujeta a lo que debe de ser, hacerlo bien, como decía hace rato, de sus creencias raras que mucha gente tiene. Hace falta ahora sí que un rey que ponga un presidente, que pongan un edicto firme, pero como Dios quiere, a la manera de Dios, no a los hombres, porque aquí el rey lo puso a la manera de los hombres, no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque fue manipulado por sus consejeros, por toda su gente, su asamblea que tenía. Dice, el 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien
tú continuamente sirves, Él te libre. El rey veía que Daniel continuamente le servía a ese Dios, y hasta el rey tuvo fe en su Dios de Daniel. Le dijo: Él te libre. El 17 dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, no nada más era sellado por el anillo del rey, sino los otros también, para que pusieran ahí el sello del anillo, para que, por así que para que tuviera más poder, más fuerza, y fuera irrompible ese edicto. Pero Dios cuida a los suyos. Dios, cuando alguien dobla rodillas, cuando alguien invoca el nombre de Dios, cuando alguien le pide a Dios con espíritu, con fe, con verdad, Dios hace maravillas. Dios manda ángeles y mueve las cosas a favor de sus hijos, a favor de sus siervos, a favor de sus ungidos y a favor de su pueblo también. Sí, qué importante. ¿Te acuerdas que antes de que Daniel fuera echado en el foso de los leones, qué hacía? Oraba, ¿verdad? Él oraba, o sea, ya estaba bien orado para enfrentar esa situación. Por eso Dios no lo sacó de ahí, porque quería Dios demostrarle a Daniel y a toda esa bola de gente que estaba contra él, que él estaba en lo correcto. Decía, sí, aparentemente el diablo está ganando la batalla, pero no está ganando. Aparentemente sí, pero en lo espiritual ya se movieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque Daniel ya había orado. Dice que diario, que él acostumbraba a orar 3 veces al día, y yo no creo que solamente un ratito. Yo creo que no nada más gracias Dios, ayúdame, no, sino que se la pasaba haciendo petición por su pueblo, petición por él, por el gobierno, a lo mejor también oraba por el rey y por otras personas. Entonces Daniel fue hallado justo delante de Dios. Y pues de su fe nadie lo movía, porque no vemos que aquí Daniel dijera, no me echen al foso. Él ya sabía el edicto, ya sabe que las leyes no se discuten sino se cumplen. Pues entonces él dijo, bueno, pues si es por mi Dios, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, yo voy a entrar ahí. Pues él se dejó llevar al foso. Y entonces dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, no comió, no cenó. Y dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey estaba preocupado porque decía, es que ¿por qué mi gobernador? ¿Por qué mi amigo? Si es un hombre que vale mucho, ¿y por qué nada más por eso? Si él no hizo nada malo. Así como el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando fue que lo detuvieron para enjuiciarlo y para castigarlo. Bueno, o sea, castigarlo me refiero para golpearlo, todo lo que le hicieron cuando lo detuvieron. Él fue hallado inocente, si te das cuenta, cuando hubo así como una audiencia, un juicio. Sí, que ni hasta Pilato lo pudo hallar culpable. Exactamente, porque él solamente estaba sirviendo al Padre, a Dios. Estaba haciendo cosas buenas, sanando, liberando, estaba multiplicando los alimentos, predicando, y siempre hacía cosas buenas. Pero bueno, el diablo, ¿verdad? El diablo que quiere burlarse de nosotros, destruirnos, que quiere que nosotros nos arrepintamos de creer en Dios y de servirle, siempre ahí metiéndose con gente. Fíjate, si te das cuenta, era gente así de carne y hueso, porque pues nuestra lucha, como decimos, no es contra carne y sangre, o sea, contra las personas, pero el diablo usa a las personas. O sea, no se te va a aparecer así el diablo tal como es, y él te va a decir cosas, no es que él te empiece o sea, que se te manifieste así, ni sus demonios, sino que va a usar a personas que van a estar influenciadas o endemoniadas y que van a estar contra ti. Y entonces dice que él se fue triste, bueno, y se le fue el sueño.
El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Estaba, yo creo, el rey diciendo, pero si yo he visto el poder de su Dios, a lo mejor y esté vivo Daniel. ¿Quién? Ay, no sé, yo voy a ir rápido. Y dice que se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Perdón. Le preguntaba así porque decía, a lo mejor y sí está vivo. A lo mejor y le hicieron daño, pero está vivo. Y ya por eso dijo ahí tristemente, Daniel, ¿tu Dios te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, wow, Daniel estaba vivo, estaba más vivo que nunca y su fe estaba más fortalecida que nunca, porque dice, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel sabía que él no tenía nada de lo cual lo acusaran justamente. Entonces Dios lo libró de los leones, dice que mandó su ángel que cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño, porque ciertamente los leones sí le querían hacer daño. Por eso el ángel tuvo que cerrar la boca de los leones. Y entonces era ahí Dios manifestándose. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo me encargo de ti, tú no te preocupes. Yo creo que Dios estaba tan contento con Daniel al ver esa fe tan grande y estar dispuesto aún a dar su vida, su integridad, porque a Daniel no le importó que hablaran mal de él. Él dijo, no, a mí no me importa, a mí nadie me va a detener de orar 3 veces al día o 4 o 5, las que yo quiera, porque yo soy libre y mi Dios es tan grande que yo no lo voy a estar escondiendo. Yo no sé si tú y yo nos vamos a acobardar y decir que nadie sepa que soy cristiano, voy a esconder mi Biblia donde no la vean, no sé, que no vean que yo voy a la iglesia, que no sepan que yo creo en Dios y que creo en Cristo y que dejé de creer en esas imágenes, que dejé de creer en la brujería y en todo lo que yo creía. ¿Seremos capaces de decirle a la gente, yo soy cristiano? ¿Seremos capaces de ser hallados inocentes ante Dios? Yo no sé, yo no hice nada malo. Yo solamente he servido a mi Dios, aunque la gente diga que yo hice esto, que yo estaba acá, que yo anduve con ciertas personas que estaban haciendo lo malo y que me inculpan a mí también. Yo sé que no es cierto. Y mi Dios se va a encargar de exhibirlo. Mi Dios se va a encargar de que yo quede libre de toda culpa. ¿Por qué? Porque yo sé que soy inocente. Dice, ante Dios, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada malo. Sí, Daniel siempre fue inocente. Muchas personas atentaban contra él, ya no hallaban qué hacer para hacerlo caer, para destruirlo. Y aquí el 22 es un versículo muy relevante de esta cita. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. No cualquiera puede cerrar una boca de los leones, si no nomás era uno, se dice que era varios leones, ¿no? Perdón. Muchas veces en la vida, para ti que nos estás viendo a través de las redes, yo no sé qué tanto es tu fe, qué tanto es tu oración, qué tanto tus rodillas están en el suelo para rendirnos a Dios. Solamente tú sabes, y yo creo que es lo mejor. Hacer lo que Daniel hacía es un ejemplo para mí, para ti, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos conviene. Es una manera en que Dios les va a cerrar la boca a la gente que quiere atentar contra ti, a la gente que te quiere hacer daño. Les va a cerrar
los caminos a esos brujos, santeros, hechiceros, si es que te han querido hacer una brujería, te han querido atacar de cierta manera, de mil maneras. Dios les va a cerrar los caminos, les va a cerrar la boca para que ninguna maldición esté contigo, ni contra ti, ni con tu descendencia. Así como en Isaías 57:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. En juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, es una palabra poderosa que hay que creerla. Dios le va a cerrar siempre las cosas malas para las personas que quieren atacar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios guarda a los suyos. Dios guardó a Daniel porque halló gracia en él, porque halló obediencia, halló muchas cosas buenas. Dios lo que quiere es que nosotros imitemos también a su siervo Daniel, que seamos imitadores de él. Y es para bien, ¿por qué? Porque Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere engrandecer, pero a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Y Daniel fue grande, y muy grande, pero ¿por qué? Porque fue a la manera de Dios. Dice: porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, Daniel lo decía que no había hecho nada malo. El rey le creyó. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Amén. Debemos de confiar en el Dios de Daniel, que es nuestro Dios, en él. En el mundo tendremos aflicción, pero confiar en Dios, confiar en Jesucristo, porque Él ha vencido el mundo. Debemos de confiar. Muchas veces hay personas que ponen su confianza en su dinero, en sus riquezas, en un brujo, en la comadre, en el compadre, en personas que no tienen que poner confianza. No, la confianza es en Dios. Así es, oye. No hay que poner nuestra confianza en nadie más que en Dios. Dice en el Salmo 91, hablando de esto de los leones, dice sobre el león, Salmo 91:13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Oye, Dios puso en alto a Daniel, lo libró de esos leones, y Dios te quiere librar de esos leones que están contra ti, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esos leones, se puede decir que el diablo estaba ahí detrás de toda esa situación. El diablo quería devorar a Daniel, quería deshacerlo, quería hacerlo quedar en vergüenza, pero al contrario, después de esto, vieron ellos el poder de Dios. Lo vio Daniel vio al ángel, porque Dios quiere mandar ángeles, quiere mandarte ángeles ahí a tu casa, a tu trabajo, donde tú estés, en la calle, en la escuela, donde tú estés, en la iglesia, para que ellos te libren de esos leones, que cierren la boca de tus enemigos, de aquellos que te atacan y te quieren destruir. Dios va a cerrarles la boca, porque si tú eres hallado inocente delante de Dios, tú no has hecho nada malo, tú sigue libre, tú sigue confiado, tú sigue alabando a Dios, porque Dios te va a librar y le va a cerrar la boca a todos ellos que quieren destruirte, y además tú vas a ver a los ángeles de Dios. Y en el 15, fíjate, Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí Daniel estaba experimentando este salmo, o sea, toda la palabra de Dios cumplirse en Daniel en esa situación. ¿Quieres decir algo? No. Ok.
Sí, o sea, aquí nos decías que leyéramos el 15, porque yo creo que Daniel invocó a Dios ahí, en su angustia, porque a lo mejor sí por un momento como carne, aunque Daniel hubiera orado y estuviera, fíjate que Dios le mostraba tantas cosas a Daniel, le mostró el sueño de Nabucodonosor, ese rey, le dio la interpretación, por lo tanto el rey Nabucodonosor lo puso así como uno de los sabios de ese lugar. Y después Nabucodonosor volvió a tener otro sueño de un árbol. Bueno, primero fue el de la estatua y Daniel se lo interpretó. Y después pasó tiempo y volvió a tener otro sueño de un árbol, y que un gran árbol, y le dijo Daniel, ese árbol eres tú, pero Dios ha decidido que vas a ser como un animal que te va a derribar y que pues hasta que reconozcas que Dios es el Todopoderoso y no eres tú, Dios te va a devolver lo que a lo mejor vas a llegar a perder. Y entonces Dios lo usaba tan grandemente. Y después aquí con el otro rey Belsasar, que la mano que escribió, ¿te acuerdas? Que cuando el juicio de Dios iba a caer sobre ese rey Belsasar, entonces ahí estaba Daniel también, lo llamaron para que interpretara esa escritura. Por lo tanto, Dios le da dones a sus hijos. Él tenía el ministerio de profeta, pero también tenía ese don para interpretar sueños. Y Daniel mismo recibía visiones y también la interpretación de sus visiones. ¡Wow! Él también por medio de sueños, Dios le revelaba cosas, pero también se las descifraba, le decía, esto significa esto. Imagínate por qué el diablo quería destruir a Daniel. Por medio de esas personas que le quitaran la vida. Por eso el diablo quería destruirlo, porque Dios lo estaba usando grandemente, porque Dios lo había exaltado, lo había puesto como un gobernador de los principales gobernadores de todo el reino, como el hombre más sabio de ese lugar, 10 veces mejor que los mejores, y que tenía a Dios, y por eso el diablo quería destruirlo, pero al contrario, lo hizo que lo exaltaran más. Y bueno, leíamos el Salmo 91 y luego dice en el Salmo 91:8, nos regresamos tantito. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí Daniel había puesto primero a Dios. Él lo había puesto hasta lo más alto a su Dios, delante de todos, no hay en lo secreto. Nosotros debemos de poner a Dios en lo más alto, delante de las personas, no nada más, Dios, tú sabes que yo te amo, que yo te creo, que yo oro. Tú, tienes que dar a notar que nuestro Dios es tan grande. Comparte testimonios, comparte prédicas, comparte la palabra de Dios para que los demás sepan que Dios es el Todopoderoso, Dios es sobrenatural. Y entonces dice en el 23, Daniel 6:23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado. Eso quiere decir que Daniel siempre se mantuvo confiado en Dios. Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo confío en ti, yo sé que tú me puedes librar. Si tú libraste a mis 3 amigos del horno de fuego, que estaban dentro del horno de fuego y no se quemaron, tú me vas a librar de este foso con estos leones. Y yo voy a salir triunfante porque tú eres un Dios grande. Y así le tenemos que decir a la situación difícil que estamos pasando. Yo no sé si ese foso de los leones donde te encuentras sea una enfermedad. El diablo ahí te quiere devorar, la enfermedad te quiere acabar, la enfermedad te quiere destruir, el problema económico que ya no sientes que la solvencia económica te alcanza, ya sientes que no hay nada para ti, que no hay esperanza. Tú confía en Dios, sírvele y ante Él que tú seas hallado inocente. ¿Sabes cómo eres hallado inocente delante de Dios? Pidiéndole perdón, reconociéndote, Señor, te he fallado, perdóname. Cuando tú le pides perdón a Dios con todo tu corazón y ya no lo vuelves a hacer, ya eres perdonado, ya eres inocente.
de lo que se te pueda acusar. Entonces el diablo viene, te acusa por medio de esas personas, pero ¿qué dice Dios? No, él es inocente, porque ¿qué dice Daniel? Delante de Dios yo he sido hallado inocente, y además también delante de ti, oh rey. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, porque Dios no se queda nada más viendo cómo las personas te hacen daño, Dios se queda viendo por un tiempo. Aparentemente Dios ya te dejó, no hace nada, pero está esperando el momento oportuno para dar el pago a cada uno conforme a sus obras, conforme a la justicia que Dios tiene. Esos hombres a lo mejor dijeron, bueno, pues sí, Daniel salió ileso del foso de los leones. Vamos a buscar en qué más le podemos estorbar, en qué más lo podemos acusar, y para que Dios lo deseche y que Dios sea avergonzado. Pero ¿qué crees? Que no. Dios dijo, pues hasta aquí ustedes se van a estar burlando de mi hijo, hasta aquí ustedes van a estar atacando a mi hijo Daniel, que es mi profeta, que es mi siervo y que él me ha exaltado. ¿Y qué dijo? Tráiganme, le dijo el rey, no, pues tráiganme a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron esos hombres, dice que ellos fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. ¿Sabes que cuando hacemos algo malo contra un hijo de Dios, hasta nuestra familia la puede llevar? Porque Dios ya no quería que ellos siguieran reproduciéndose, aquellos que le iban a hacer daño al profeta Daniel, a un siervo de Dios. Por eso acontecen muchas cosas en las familias, y vienen maldición y problemas y enfermedades, se van heredando. Pero hay que cortar de raíz. No, Señor, lo que hicieron mis padres yo ya no quiero para mí, yo ya no quiero para mi descendencia. Lo que yo hice, yo no quiero que mi descendencia tenga parte en esto. Sí, muy cierto. Se siguen maldiciones generacionales, ancestrales. ¿Por qué? Por causa del pecado, de muchas cosas malas. El 24 dice, en Daniel 6:24 dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Fueron echados. A Daniel lo sacó, pero el rey estaba enojado, estaba molesto porque descubrió que todo había sido una trampa, algo para acusarlo injustamente, y pues el rey tomó cartas en el asunto y dijo, bueno, si estos fueron culpables, estos pues ahora sí que paguen, ¿no? Y pagaron y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Ellos, sus hijos y sus mujeres. O sea que ahí también la llevaron sus mujeres, sus hijos, su familia, ¿ve? Por culpa de una persona, van todos. Por eso es importante que nosotros que somos padres de familia y tenemos hijos, que somos la cabeza, que pensemos las cosas dos veces antes de hacerle un mal a alguien, de hablar mal de alguien, y más si es de un hijo de Dios, si es de una persona que lleva la palabra, el mensaje, que le sirve a Dios. No debemos de atentar contra ellos, ni hablar, ni nada. ¿Por qué? Porque el juicio puede caer sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, y a lo mejor no puede ser un juicio así como pero sí podemos estar en un foso donde vengan situaciones críticas, situaciones de enfermedad, de escasez, de problemas, de hijos que no obedecen, de todo tipo vienen. ¿Por qué? Porque ahora sí que toda causa tiene un efecto. Y aún no habían llegado al fondo del foso. Dice, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Ve? Ahí ya Dios ya no le había cerrado la boca a los leones. Luego los leones atacaron porque también habían ayunado, no comieron.
tenían hambre y ahora sí fueron con todo. Y eso no quiere decir que muchas veces Dios quiera de esa manera exterminar a las personas, pero muchas veces nosotros mismos nos buscamos los males, nos buscamos lo que nos sobreviene. El 25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Paz, o sea, ya cuando pasó todo el problema, todo el alboroto, todo lo que se hizo, ya el rey quería que hubiera paz después de la muerte de esas personas, de que Daniel fue sacado. El rey quería que hubiera paz, hubiera tranquilidad, porque un pueblo con paz es mejor que un pueblo en guerra. Qué importancia la del rey Darío, que él tanto peleaba por Daniel. O sea, él quería que Daniel fuera librado de eso, pero ya después, o sea, como estaba tan enojado de que hubieran echado a su amigo Daniel ahí al foso, y ya de haber dicho, pues si su Dios lo libró, quiere decir que es justo, que Daniel es justo, y pues yo no he hallado nada malo en él, más que por lo de su Dios. Ya me enojé, ahora sí, tráiganme a estos que lo acusaron y échenlos a ellos al foso de los leones. ¿Sabes que estas personas estaban trabajando para el diablo? Estaban trabajando para el diablo, porque el diablo quiere destruir la obra de Dios, pero como decíamos, ningún foso te podrá detener si Dios está contigo. Ningún foso, ni los leones, ni los chismes, ni la enfermedad, ni el diablo, ni nadie, porque aquí ni el mismo diablo pudo con Daniel. Si esas personas estaban trabajando para el diablo, o sea, porque el diablo los manipula para hacer esas cosas. El diablo influye en ellos para que ellos hagan esas cosas en contra de los hijos de Dios. ¿Y qué dice? Que los echaron y que aún todavía no llegaban al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. En el Salmo 91:8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Yo creo que Daniel estaba ahí presente viendo esto. Y obviamente como hijos de Dios no tenemos que alegrarnos cuando algo malo le pasa a aquellos que nos han atacado, aquellos que nos han perjudicado, sino al contrario decir, Señor, pues ten misericordia de ellos. No saben lo que les va a acontecer. Muchas veces personas que nos empiezan a atacar, empiezan a burlarse. Ay, mira cómo habla, mira cómo canta, mira cómo predica, ni sabe, mira cómo, ay, mira es que luego hasta critican cosas que son como que no tienen razón de ser. Si una falla cualquiera la empiezan a criticar, hacen en grande. Sí, exactamente. Bueno, la manera de hablar, pues bueno, la manera de predicar y eso, o sea, si nos equivocamos, ¿no?, en alguna palabra, pero ¿sabes qué? A veces critican hasta el cuerpo. Mira, se le sale la lonja, mira, ni pierna tiene. ¿Eso qué tiene que ver con las cosas de Dios? Pero ¿sabes qué? Si nosotros nos empezamos a burlar de un hijo o de una hija de Dios, agárrate, porque estas personas que acusaron a Daniel, estos gobernadores y sátrapas, no sabían, pensaron que se iban a quedar bien contentos, ahí pues ya hicieron su maldad, ya trabajaron para el diablo, pero el diablo también les dio su pago, porque cuando tú le sirves al diablo, ¿sabes qué? Te va muy mal, el diablo te las cobra, pero muchísimas veces, o sea, multiplicada por muchas veces. Lo que tú le serviste, te lo cobra. Y entonces yo creo que se arrepintieron de haber acusado a Daniel, porque era un hombre justo, porque era un hombre que siempre servía a Dios. Y sí, como dijo el rey, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Entonces el rey dijo, no, a ver, a mí ya no me van a manipular como tú dijiste, ¿verdad? Lo manipularon, lo influenciaron y ahí cuando se acercaron al rey lo rodearon. A ver, rey, firma este edicto, tú dijiste. Y ahora dijo, es mía, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman
y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ese es nuestro Dios. Y cuando alguien te está atacando, aparentemente Dios no hace nada, pero espérate, está obrando Dios ahí. Primero a ver qué vas a hacer tú. Dios esperó a ver qué va a hacer Daniel, aunque él ya sabe el futuro, ya sabe todo. A ver si es cierto. Daniel, tú permaneces fiel, hermano, hermana, creyéndole a Dios, sirviéndole. No dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de exaltar a Dios, de predicar su palabra. Conoce estos pasajes bíblicos que son muy importantes y nos ayudan en nuestra fe como un modelo así a seguir. Daniel es un modelo a seguir para nosotros en su fe. ¿Cómo actuó? A él no le importó nada, solamente Dios. Y bueno, pues vemos que Dios no lo dejó avergonzado. Sí, bueno, quiero leer aquí un poquito del 26. Dice, el rey dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. O sea, puso otra ordenanza, pero ya una ordenanza para Daniel, para Dios, una ordenanza bien, porque él sabía que el Dios de Daniel, no había otro Dios como él en esa nación, ni lo habrá. O sea, es el Dios que hizo los cielos, la tierra, que hizo las estrellas, el universo, que hizo todo. Es ese Dios al que nosotros servimos, en el que nosotros creemos. Es el Dios en el que nos ha librado de muchos peligros de muerte. A mí me ha librado varias veces de peligro de muerte, seguramente a ti también. Y es el mismo Dios de Daniel, es el mismo ángel que ha estado con nosotros cuando han querido atentar, cuando hemos estado en peligro. Es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Lo buscamos, lo amamos. Y a lo mejor no somos los mejores servidores, a lo mejor no somos los mejores predicadores, pero de algo sí estoy seguro, que somos uno de los mejores con el corazón mejor dispuesto. Sí, el corazón que tenemos en lo que hacemos es conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros amamos a Dios así como Daniel, le creemos y queremos que su palabra y que la gente crea en él, que su palabra sea expandida, que este evangelio se predique en todas las naciones, en todo el mundo, como dice la palabra, ¿verdad? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Pues entonces por algo Dios nos usa para que este evangelio sea predicado, porque ya falta poco para que venga el fin de los tiempos, para que venga todo lo que viene en cuanto al Apocalipsis, porque Dios le mostró a Daniel. Vemos que en el capítulo 6 de Daniel fue utilizado, por Dios grandemente para servir a los reyes. Fue puesto como gobernador, fue tomado como uno de los hombres más sabios, y en ese lugar tenían brujos, tenían hechiceros, y tenían hombres también muy sabios, pero sobresalía siempre Daniel. Como tú dijiste, tenía un espíritu superior. El Espíritu Santo, cuando está contigo el Espíritu Santo, tú eres superior en todo, porque Dios está contigo. Y dice que el rey Darío dijo: Él salva y libra. Permíteme. Dijo: Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel, estuvo en el reinado de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío y de Ciro. 4 reyes o 4 gobiernos que Dios le permitió a Daniel ahí estar sirviendo, pero para que Daniel exaltara su nombre, no para hacerlo quedar en vergüenza, no para
para que Daniel anduviera haciendo cosas malas, sino que para que Daniel, sí, o sea, mostrara que sí se puede servir a Dios. Pero luego en el capítulo 7 de Daniel, si te das cuenta, o sea, no lo vamos a leer, pero le mostró, dice, visión de las 4 bestias, y luego dice, visión del carnero y del macho cabrío. Luego, los reyes del norte y del sur, el tiempo del fin. Dios le mostró todo eso a Daniel. Por eso el diablo lo quería destruir, porque decía, Dios ya le ha mostrado mucho, Dios le está mostrando y le va a seguir mostrando, y no me conviene a mí, pero a Dios sí le conviene. Entonces, aunque tú estés en el foso de los leones, porque a veces Dios no te libra de caer en el foso, Dios no te libra del problema, sino te libra cuando ya estás en el problema, cuando ya estás dentro de esa necesidad, que ya, o sea, ¿para dónde se podía ir Daniel en el foso? Ahí cuando estaba dentro. Podía correr, podía patalear, podía gritar, pero ¿por dónde podía escapar? Por ningún lugar, porque estaba sellado y estaban las paredes, estaba el hueco, estaban los leones. ¿Cómo podía escapar Daniel? A veces nosotros estamos metidos en un problema, en una situación de depresión, en una situación económica y no le vemos salida. Estamos en ese foso, pero sabes que ese foso no nos va a detener. Si nosotros empezamos a ser como Daniel, empezamos a orar, a clamar y decirle a la gente, mi Dios es real, yo sé que me va a sacar de esto. Cuando, no sé, pero es que cuando tú te encuentres en alguna debilidad, así que digas, Señor, es que ya no puedo con esto, ya no, esto es demasiado para mí. Entonces ahí clama a Dios, dile, Señor, ayúdame, sálvame porque perezco. Pero entonces así, dile, Señor, yo creo que así como libraste a Daniel del foso de los leones, así tú me vas a librar a mí, porque yo ya estoy en el problema. Pero tú me vas a librar sobrenaturalmente, vas a mandar ángeles, vas a mandar esa ayuda que yo necesito, porque viene la ayuda del cielo. Cuando Dios permite que tú caigas en el foso de los leones, es con un propósito. Daniel salió rápido de ahí. O sea, no se la pasó meses y meses, ¿verdad? Daniel salió, se puede decir que en una noche, porque dice que el rey se fue a acostar, y se acostó ayuno, que se levantó muy de mañana y que entonces fue a ver a Daniel y lo sacaron. Entonces estuvo ahí algunas horas, ¿verdad? Pero tú y yo a veces en el foso de los leones estamos meses, semanas, años. ¿Por qué? Porque no nos rendimos a Dios y dice que Daniel siempre confió en Dios, aunque estaba ahí adentro, aunque él estaba viendo a los leones, estaba viendo que no tenía salida. Él lo que hizo fue orar, que era lo que mejor le salía, orar y confiar en Dios. Y entonces nosotros debemos hacer eso cuando estemos en el foso. Él se preparó desde antes, por algo él estaba siempre orando. Nosotros debemos estar orando porque no sabemos la situación que a lo mejor mañana o pasado nos va a acontecer. ¿En cuál foso vamos a caer? O ya estamos, a lo mejor Dios está por sacarnos ya de ese foso de los leones. Podemos ver ángeles que así, que Dios los mande para librarnos del problema, para librarnos de la gente chismosa, de la gente que nos hace daño. ¿Sabes cuántos ataques hay a mujeres? Sobre todo a mujeres, que yo he visto que es que se va a ir feo que lo diga. A lo mejor por un exnovio, a lo mejor por una expareja, y que les hacen cosas, las esperan en ciertos lugares y ahí las atacan, y les quitan la vida, les echan ácido, o sea, muchas cosas muy feas, o mujeres que se vengan de hombres de que les hicieron daño, y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes que debemos estar orando para que Dios nos libre de todo eso? Para que Dios no permita que nos pasen esas cosas y que tampoco le pasen a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Es muy, muy feo, o sea, saber que hay personas que ya las están esperando para acabar con su vida.
Así como a Daniel, pues ya lo estaban esperando para echarlo ahí en el problema, para llevarlo a la muerte, pero Dios es tan grande, Dios te ama, y si tú le dices, Señor, manda ángeles que alrededor de mis hijos, que alrededor de mí estén, Señor, para protegerme contra esas armas forjadas, pero que ninguno prospere contra mí, Señor, contra mi descendencia, ayúdalos, guárdalos. Por eso es bueno estar siempre orando, siempre en la presencia de Dios, ahí arrodillados, y que las personas exalten a Dios por medio de nosotros. Exactamente. Lo que le pasó a Daniel no fue por desobedecer, ¿no? Daniel nunca desobedeció una orden del rey. Lo que le pasó a Daniel fue por orar a su Dios, y eso le molestó a mucha gente. Muchas veces hay cosas que a la gente le molesta de nosotros, en la manera en que a lo mejor predicamos, buscamos a Dios. A lo mejor hay personas que quisieran que fuéramos, pues sí, a lo mejor rateros, chismosos, delincuentes. Muchas veces cuando a esas personas es cuando se les trata mejor, se les consiente más, porque muchas veces las personas que predican de Dios, que le sirven a Dios, hablan, dicen, mira, ahí van los aleluya, los hasta para atrás, pues sí, los locos, bueno, los locos por Dios, pero nosotros amamos a Dios, nosotros creemos en Dios, y Dios es grande y maravilloso. Hubo un propósito para Daniel, porque Daniel fue un profeta grande. Dios le mostró muchas cosas, Dios lo usó grandemente. Pero a ti también Dios te puede usar grandemente. Dios también en tu vida también hay un propósito. Busca la presencia de Dios, anhela lo que Daniel obtuvo de Dios. Tú también pídele a Dios, ríndete a Él, ora, búscalo para que esa circunstancia, esas cosas que no has podido, ahora sí como dices, de ese pozo que no has podido salir, no sé cuál sea tu foso, una enfermedad, un hijo enfermo, un pariente, lo económico, el trabajo, el amor, no sé qué cosa sea lo que sea, pero Dios sí lo sabe. Ríndete a Él, búscalo, y al final de cuentas vas a ser prosperado también. Dios te va a bendecir grandemente de una manera sobrenatural, te va a sacar de esa situación siempre y cuando lo busques de corazón, lo busques con fe, lo busques con obediencia. Quiero leer aquí el 28, dice, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El ser prosperado no es malo. Hay mucha gente religiosa que no quieren ver a un hijo de Dios prosperado, ser prosperado grande. Piensan que la prosperidad tiene que siempre ser una persona que no tenga para darle a sus hijos, que no tenga para comer en un buen restaurante, que no tenga para usar unos buenos zapatos. No, Dios prosperó a Daniel. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. Dios también te quiere prosperar a ti. Dios también quiere que tengas lo que le has pedido. Dios también quiere que tengas una casa que ya no estás pagando renta. Dios quiere que tengas un negocio, que ya no seas empleado, sino que seas patrón, que seas cabeza y que no seas la cola, ahora sí, como se dice. Lo último. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiso lo mejor para Daniel y Dios quiere lo mejor para ti. Sí, cuando dice que mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado sin ninguna lesión. Bueno, dice, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Aunque tú estés dentro del foso, pero que no sufras ninguna lesión, porque has confiado en Dios, en tu Dios, en nuestro Dios. Que ninguna lesión, es que mira, hay personas que se enferman, pero ¿sabes qué? Digamos de diabetes, se enferman de diabetes.
Si tú estás en ese foso de la diabetes, ¿sabes que Dios te puede sanar de diabetes? Yo he visto personas sanar de diabetes porque le sirven a Dios y porque creyeron en Dios, porque se dejaron que Dios los sanara, pero hay gente que no se deja, porque no cree. Y entonces, dentro de la diabetes, dentro de ese foso, puedes perder una pierna, puedes perder las 2 piernas, puedes perder la vista, puedes perder muchas cosas, los riñones. Pero si estás dentro de ese foso, dile: Señor, yo creo, yo confío en ti, y declara la palabra y ora y lee la Biblia, entrégate a Dios, sírvele a Dios, y que seas de buen testimonio y Dios te va a sanar. Pero que no sufras ninguna lesión, No, Señor, yo sé que yo no voy a perder la vista porque yo confío en ti, Señor, porque dice tu palabra que tú llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores y por tu llaga yo soy sanado. Cáncer igual fuera, en el nombre de Jesús, y que ese cáncer no haga que te corten algo, que lo que sea que te afecte, que estés dentro del foso de los leones en esos problemas, pero que ninguna lesión se haga en ti, que salgas de ese foso al tiempo de Dios, pero que salgas sin ninguna lesión porque has confiado en Dios y porque fuiste hallado inocente. Cuando Dios te perdona, tú ya eres inocente de lo que se te acusa. Y entonces, igual de otras enfermedades o de otros problemas, Señor, tengo un problema muy fuerte con alguna persona que me quiere hacer daño y estoy ahí, Señor, en el foso, estoy ahí y no le veo salida y los leones me quieren devorar, que son esas personas o esa persona, pero voy a salir sin ninguna lesión porque tú me vas a sacar, tú me vas a dar la victoria, Señor. Y entonces nosotros debemos de confiar, para eso es la palabra, no nada más. Mira qué bonita historia de Daniel, wow, cómo lo libró, cómo dice que fue prosperado. Cómo dice que fue prosperado y que echaron a sus enemigos al foso. Pero no, o sea, no es nada más para conocer la historia, es para vivirla. Agarra todo lo que puedas de esa historia y métele en el fondo de tu corazón, de tu mente, y que no se aparte esta palabra de ti. Dile: Señor, así como hiciste con Daniel, yo te creo que lo vas a hacer conmigo o con mi familiar, no sé, con ese problema, pero yo sé que tú me vas a sacar de ese foso, porque ningún foso te podrá detener, hermano, hermana, si Dios está contigo. Amén. Bueno, entonces, no sé si tengas algo más que decir o vamos a orar para darle gracias a Dios. Voy a ver si hay alguna petición y entonces, bueno, si quieres empieza a orar, por favor. Bueno, quiero leer aquí un salmo para, como en tema de oración también. Padre Celestial, gracias por este estudio, Señor. Y aquí en tu palabra, Señor, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Gracias, Dios, y esta palabra, Señor, la confirmamos, Padre, la agarramos para nosotros y también para las personas que nos están viendo a través de las redes, Padre, que sean impartidas. Ábreles el corazón, Espíritu de Dios. Ábreles su mente, su entendimiento, que sean receptores a la palabra, que sean receptores a la oración, receptores a la obediencia y receptores al servicio de Dios. Padre Celestial, prospéralos grandemente, Señor. Bendícelos en el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor. Tú sabes los deseos de sus corazones, Señor. Tú sabes lo que ellos están pasando, Señor. Tú sabes sus cargas, sus enfermedades, sus tribulaciones que tienen, Señor. Ayúdalos, Padre.
Que tu ángel, así como estuvo con Daniel, que estén con cada uno de las personas que nos están viendo a través de las redes, de cada uno de las personas que pertenecen a este ministerio, Señor, y de cada uno de todas las personas que anhelan buscar tu rostro, Dios. Oh, tú eres grande y maravilloso, Padre. Eres benevolente, Señor. Eres lo mejor, Señor. Eres el mejor Padre, el mejor consolador, el mejor amigo, Dios. Eres el mejor vino, Señor. Eres la fuente viva, Señor. Danos más de tu presencia. Llénanos, Padre. Llena nuestro corazón, Señor. Llénanos, Padre, de tu espíritu, Señor. Llénanos de tu paz, de tu tranquilidad, Señor. Aún aunque haya escasez, Señor, que venga esa paz. Aún aunque pudiera haber cualquier contratiempo, cualquier malestar, Señor, sabemos que el milagro, Padre, viene en camino, que el milagro ya está en cada una de las personas que nos están viendo, Señor. Lo creemos en tu nombre, bendito Jesucristo de Nazaret. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro amigo, pero sobre todo, gracias porque eres nuestro Salvador, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, que Dios te siga bendiciendo. Confía en Dios y no dejes de orar. Eso es muy importante, que sigas orando. Bueno, te bendecimos en el nombre de Jesús y que la presencia del Espíritu Santo de Dios esté ahí donde tú estás y que te revele su palabra. Que Dios se muestre a ti desde hoy. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te siga bendiciendo.